Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, buenas tardes. Sí, profe. ¿Qué tal les fue el 15 y 16 de septiembre? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Espero no hayan pachangueado mucho, no se hayan ido a fiestas, ni reuniones, ni nada por el estilo, por el bien de todos nosotros. Bien, vamos a comenzar. Hoy sí van a trabajar mucho, entonces vamos a empezar. Bien. Vamos a ir a la semana 1. En la semana 1 vamos a... Aquí hay un foro. Ya vi que varios de ustedes participaron, lo agradezco. Sin embargo, también es importante que hagan una retroalimentación a sus compañeros. ¿Alguien de ustedes sabe hacer la retroalimentación o no saben hacer la retroalimentación? No hay ningún problema, no hay por qué preocuparnos. Solo voy a poner un pequeño ejemplo para que se haga la retroalimentación. ¿Les parece? Me voy a ir al apartado de que es comunicación. La primera que escribió fue Adriana Camargo Trujeque y dice: la comunicación es intercambio de información que se produce entre dos o más individuos, no solo con el objetivo de aportar y recibir información, sino de expresar ideas y sentimientos. Okay. Voy a poner en responder réplica. Y ya sea que, perdón, ya sea que le ponga hola. Diana. Le pongo mi comentario. Si quiero le puedo subir un archivo. En este caso no le voy a subir un archivo y le voy a dar enviar al foro. Cuando yo le pongo enviar al foro, me va a aparecer una réplica. ¿Qué quiere decir? Que yo le comenté a su amiga Adriana, a su compañera, perdón, Adriana. Y entonces, ¿qué les falta a ustedes? Yo tengo que tener 2 réplicas, ¿sale? Por compañero, lo mínimo que puedo tener son 2 réplicas. ¿Dudas en cómo se realizan las réplicas con sus compañeros? Ninguna, profesora. ¿No? Ok, ¿les parece que lo dejamos esta semana? Por si alguien tenía dudas de cómo era la réplica y demás, lo van comentando con sus compañeros y bueno, a mí me va a salir cuando yo entre yo a ver a Adriana, en el comentario de Adriana, me va a salir quién ha replicado a la parte de Adriana. Entonces me voy a dar cuenta si tiene 1 o 2 comentarios. Lo que yo hago es que cada una de las participaciones les voy punteando para que pueda yo ver si tienen las 2 participaciones o no. ¿Sale? Me hizo una pregunta. Sí. Perdón. Un suponer tengo que poner mi participación y aparte, en una participación de una compañera, poner otra. Sí, 2. 2, serían 3 con la mía. Tu comentario, más aparte 2 veces vas a retroalimentar. Ok, gracias, Miss. ¿Sale? ¿Ya quedó claro, chicos y chicas? Bien. Con cualquier compañero, ¿verdad? Sí, ustedes pueden elegir al que sea. Obviamente, si ves que un compañero no tiene réplicas, pues coméntale el de él, ¿no? Para que no se quede solito. ¿Vale? Bueno, esa es la primera. Y bueno, voy a evitar dejarles tarea, entonces vamos a trabajar en este texto. Básicamente es el concepto de comunicación. Vamos a empezar con algo muy sencillo, muy simple. Y bueno, ustedes pueden ir haciendo algún comentario respecto conforme vayamos avanzando. Les busqué un artículo que fuera muy pequeño, pero que fuera muy claro, muy preciso. Al finalizar, ustedes me van a hacer la actividad que está como tarea y ya con eso cerraríamos la clase. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
No, Miss. Ok. Dice, el lenguaje es la herramienta que posibilita al hombre realizar, expresar ideas, pensamientos, sentimientos y que se materializa a través de signos verbales, produciendo la comunicación. También hay que entender que la comunicación es no verbal, ¿no? El 70% de nuestra comunicación de lo que nosotros queremos decir lo decimos con el cuerpo. Y eso es importante, entender que la comunicación no solamente es verbal, sino es no verbal y que muchas veces va a implicar en el tono y la forma. El lenguaje y la comunicación están muy relacionadas entre sí, donde el lenguaje implica el y la comunicación se vale de diferentes elementos donde se configuran los signos lingüísticos. Y eso es importantísimo. ¿Quién de ustedes batalla con el inglés? Alce su mano. Nadie. Abraham, Navy, Ángel, Lupita, ay. Yo también. Y les cuento algo como muy dramático. Hace varios años estaba yo como practicando mucho el inglés. Me fui a una isla paradisíaca y entonces en esa isla paradisíaca había mucho canadiense, ¿no? Entonces, como estaba bien fluido, ahí sí era como más inglés que Spanish. Platiqué y hicimos la fiesta y todo, ¿no? Hace como 2 o 3 años, que es 2018, 19, 20, 21, hace 3 años, un poquito más, dejé de practicar el inglés, así, casi nulo. Estaba yo en el avión ay, no me acuerdo, está en Ecuador, pero hay una escala, que ahorita no recuerdo. Estaba yo en Ecuador y no pude pedirle permiso al de junto para decirle que me dejara pasar al baño, ¿no? Se me olvidó por completo cómo se pedía acceso al baño, permiso al baño, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la parte de la comunicación, ¿no? Y de la parte lingüística y la parte de la gramática y cosas por el estilo. Aquellas personas que de pronto tengan problemas con el inglés, les invito fervientemente a que se apliquen al inglés. El tener un segundo idioma y que sea inglés, te abre los panoramas, te abre la oferta laboral más que si tú te llegas a subespecializar, ¿sale? Para que se configure la comunicación debe ir dentro del contexto adecuado en donde el lenguaje se implique en un mensaje claro. No es lo mismo como yo, Erika, hablo a lo mejor con mis amigos muy cercanos, como yo hablo con mis papás, como yo hablo con mis compañeros de trabajo, con mis alumnos. Incluso es muy diferente que de pronto cómo yo voy interactuando dependiendo mi edad, ¿no? Si nosotros nos vamos con los adolescentes hablan totalmente diferente a cómo hablan los adultos, ¿no? Y los niños que de pronto son más transparentes en estas cuestiones. Otro aspecto que resulta en la falla de la comunicación es con respecto al contexto. El contexto es un elemento de la comunicación que básicamente consiste en el espacio donde se producirá la comunicación. Se puede verse afectado por diversos elementos externos como el ruido que distorsiona la calidad y va a depender de los efectos de una buena calidad. ¿Vale? En esta parte del contexto es importante considerar que obviamente no es lo mismo como tú te relacionas de nuevo con los amigos, con tu familia, en el trabajo y demás. Entonces el contexto también va a depender de cómo aplico la comunicación. El lenguaje y la comunicación se interrelacionan produciendo un fenómeno complejo de diversos elementos y su éxito y fracaso dependerá no del azar o de la casualidad, sino de menor o mayor control conforme como nos comunicamos. ¿Qué tan asertivos somos? ¿Qué tan asertivos son, jóvenes? ¿Qué me podrían decir de eso? ¿Han escuchado el término de asertividad? ¿Alguno de ustedes les suena este término de asertividad? ¿Sabe las reglas de asertividad? ¿No las han escuchado? Bueno, yo creo, leí en un cierto momento que asertividad es cómo es que las personas pueden expresarse de una manera adecuada, ¿no? Y no así como que muy hostil, muy agresiva frente a otra persona. En la asertividad hay 3 tipos de personas. Las personas pasivas, que son aquellas personas que puedo transgredir puedo transgredir tu personalidad. El segundo está la parte agresiva, aquella persona que de pronto yo no puedo tener contacto con esa persona porque sé que me va a gritar y que comúnmente
decimos, ay, así es su personalidad. No, o sea, no es su personalidad. Y la tercera es aquella persona que es asertiva. Muy brevemente se los voy a enseñar. Estos son los derechos asertivos. Y bueno, el primero de ellos, el que me fascina y es, tengo derecho a decir que no. Cuando nosotros aplicamos este derecho asertivo, implica que muchos de nosotros, al papá, a la familia, a los hermanos, podemos no tener el valor para decirle no. O sea, sé que puede chocar mi carro, sé que puedes ensuciar mi ropa, sé que no me vas a regresar el dinero que me prestes y termino seguido, ¿no? Hay algunos interesantes, no los podemos ver hoy porque hoy tenemos que enfocarnos al concepto de comunicación, pero si no llega a sobrar tiempo en alguna ocasión, los vamos a ver detenidamente. Si de pronto tienes curiosidad o duda, yo te recomiendo que leas este que te estoy poniendo en el chat, esta parte de los derechos asertivos, y que conforme pasemos el tiempo y quieras que los platiquemos y cómo son buenos o cómo serían buenos aplicarlos y cómo no los aplicas en tu vida, eso sería interesante. Pero los dejo simplemente como información extra, ¿no? Continuamos con la parte del concepto de comunicación. Y bien, la comunicación, desde tiempos remotos, el hombre ha desarrollado habilidades inimaginables, pero reales, que han hecho que este es un ser interesante y valioso dentro del mundo, que se ha convertido en una caja de hechos relevantes que perjudican y benefician al mismo ser. Desde un hombre que baja de los árboles y camina solo con sus piernas, hasta otro que tiene la habilidad para crear fuego, los llamados hombres. Han ido construyendo las bases exactas para ir incluyéndose dentro de la sociedad. Podrá llegar al punto de dentro de sus virtudes la facilidad de la lengua y el lenguaje posteriormente. Ir empleando lo que ahora se conoce como comunicación. Pongan mucha atención y vayan sacando las palabras más importantes porque va a ser de gran ayuda. Los seres humanos vivimos en el lenguaje como peces en el agua. Muchas veces pasa en transparencia y no somos conscientes de él. O sea, sabemos que hablamos, que podemos platicar, podemos comunicar de manera automática. A través de la palabra pensamos, nos comunicamos, reflexionamos, nos expresamos y opinamos. Es a través de las conversaciones que nos relacionamos con el otro. Constituimos equipos, organizaciones, sociedades y proyectos. Según sea nuestra calidad de observación con alguien, es la calidad de relación que tenemos con esa persona y viceversa. Y en esto les voy a volver a repetir, les voy a hacer énfasis en algo bien importante. Según sea la calidad de conversación con alguien, es la calidad en relación que tenemos con esa persona. Mi comunicación con mis amigas, con mi familia, mientras más cercana sea, entonces tenemos un lenguaje de comunicación que incluso no nos tenemos que hablar. Con el simple hecho que yo le haga una mueca o algo así, ya la otra persona sabe qué le quiero decir. A través de conversaciones que coordinamos en acciones como comunicación, significado y también acción en común, aprender a comunicarnos, a escuchar al otro y a diseñar conversaciones es una competencia cada vez más necesaria, tanto a nivel personal como profesional y empresarial. Eso es súper importante. ¿Han visto alguien de ustedes el TED? ¿El canal de TED? ¿Nunca han visto un video de TED? Sí, mi Ok, Sí. creo que sí, quiero escuchar. Stephanie. Fanny, a ver, cuéntame, ¿qué has visto de las cápsulas de TED? Ah, ok, que son conferencias que dan ciertas personas que ya tuvieron alguna especialidad o que tienen la experiencia de algo, Sí. de algún tema. Así es. TED, tienes que leerte el manual de TED. TED tiene características muy singulares. Incluso tiene un círculo del que no te puedes mover. El manual de TED, por ejemplo, te dice, bueno, para comenzar, y te dice, no puedes decir para comenzar porque ya comenzaste desde que llegaste, ¿sale? Tu comunicación no solamente es desde que tú empiezas a hablar, sino tu comunicación es desde el momento en el que apareces en el escenario. Si a alguien le interesa esta parte de la comunicación de TED, es interesantísimo porque tiene reglas y tiene pautas muy importantes. Si ustedes se dan cuenta o abren algunos videos de la página de TED, para quienes no lo conozcan, Podría ser que también se manejan mucho en el esquema corporal, el lenguaje corporal, y en algún momento que usan el humor para mantener la atención
del que está como público. Y no solamente es como esta parte de atención como cómico, sino TED te maneja. El manual de TED tiene muchas singularidades. El manual de TED, para que tú seas speak, te dice qué hacer, te dice qué no mencionar, te dice cómo pararte, te dice cómo de pronto si vas a platicar una historia en el tono y forma en cómo vas a comunicar al otro. Por eso es interesante la parte de TED. Si a alguien le interesa, también le voy a pegar el link para que vea. Bueno, TED tiene muchísimas temas que podría abarcar. Se los voy a poner aquí. Para que vean, hay de educación, hay de comunicación, hay muchísimos de TED, ¿no? Entonces, si no lo conocen, yo los invito a que de pronto vean TED, ¿no? Siguiente punto que yo me perdí. Esperen, ténganme paciencia. Y bien, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? El lenguaje, aparte de ser un mecanismo de comunicación básico para socializar, es también un medio usado para expresar y comunicar contenido relacionado con el pensamiento. El pensar y hablar forman parte de una unidad inseparable. O sea, yo digo algo, o sea, no puedo pensar una cosa, sí puedo pensar una cosa y no decirla, pero no puedo decir una cosa y no haberla pensado, ¿sale? Eso de que, ay, perdón, ¿lo pensé o lo dije? No, sí lo pensaste y sí lo dijiste. Forman parte de una unidad inseparable. No se puede considerar como una simple manera de comunicación, sino como un método importante para el desarrollo y visión que tiene el hablante hacia el mundo. La comunicación es un tema antiguo como el hombre y tan importante como. Muchos problemas y conflictos se resolverían democráticamente si la comunicación entre los seres humanos partiera de escuchar con respeto y tolerancia, posibilitando la expresión honesta y clara de los mutuos intereses y sentimientos. Y aquí les voy a comentar algo pues, como un chisme, pero no es tan chisme. Comúnmente cuando me llegan las terapias a pareja, porque también doy como esa parte de terapéutica, cuando me llegan en pareja, sus problemas no son, el tema principal es la comunicación. Es no me escucha, no me pone atención, yo le digo, es que yo le dije, es que no sé qué. Y cuando empiezas a ver las dinámicas de cómo se comunican y les empiezas a plantear, que identifiquen cómo se comunican, se dan cuenta que uno desea que el otro le diga de las cosas tal y como quiere que las quiere, y el otro le choca decirlo de otra forma, y cada quien habla con su mismo monólogo, pero ninguno de los dos ha llegado a tener una comunicación, ¿no? Un problema de la comunicación es que debido a una mala comunicación, muchos de nosotros hemos perdido amistades, hemos perdido parejas, hemos perdido relaciones con las personas que en algún momento fueron importantes en nuestra vida. Es por eso la importancia de la comunicación. Entender que la comunicación no es el simple hecho de hablar y pensar por decirlo y demás, sino es más allá. ¿Vale? En toda comunicación está presente una serie de elementos, sin los cuales no se llevaría a cabo este proceso tan complejo. No basta solamente hablar, es necesario ir más allá, romper la barrera de la superficial. No se trata solamente de transmitir información, sino de expresar ideas, opiniones, sentimientos, emociones, tanto del lado del emisor como del otro lado del receptor, para que se logre la comunicación entre dos personas que se tienen un intercambio mutuo. Cabe destacar que la comunicación es un proceso inherente a la relación humana. Por lo tanto, por lo que se puede decir que en los últimos años se ha hablado mucho de la comunicación y ha sido un tema muy trillado. Sin embargo, a pesar de que ha sido un tema trabajado y que nadie duda en su importancia, pocos se comunican en su vida diaria de manera democrática y humana. Eso es también muy importante. ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros hablamos de manera tajante? Muchos de nuestros problemas que tenemos cotidianamente con las personas es el tono y forma. Ángel, gracias. Sí. Ángel, ¿te has percatado en qué momentos tu tono y forma cambia cuando estás enojado? Sí, cambia bastante. ¿Aplicas el de estoy enojado y todo el mundo lo va a pagar? ¿O aplicas el de yo estoy enojado, trato de alejarme de las personas que no tienen que pagarlo? ¿O yo estoy enojado con X persona, X situación y eso no va a perjudicar mi relación y mi forma con las demás personas? ¿Cuál de las? La de que no perjudica el trato de las demás personas. Ok, muy bien. ¿Sale? Eso es importante, saber cómo de pronto yo reacciono a la hora de ciertas emociones y cómo yo contesto en tono y forma.
Las conversaciones que se mantienen con las personas son las que se mantienen con las relaciones. Ok, Brenda. Las conversaciones que se mantienen con las personas son las que se mantienen, las que determinan las relaciones. Perdón, las conversaciones que se mantienen con las personas son las que determinan las relaciones. Lo que se habla o escucha como lo que se dice del individuo mismo. Determina el mundo de acciones que es posible para todos. Por ello, el desarrollo de las competencias conversacionales. Por eso ahora es una habilidad, una competencia blanda, el cómo yo me comunico eficazmente con los demás. Sin duda, para dar una respuesta asertiva, es indispensable escuchar al interlocutor. Saber conversar es sinónimo de saber escuchar. ¿Hasta aquí hay dudas, chicos, chicas? Ya estamos más de la mitad. ¿Hasta aquí hay alguien que tiene dudas? Creo que es una lectura muy clara, pero ¿alguien? No, para nada. ¿No? ¿Todo está claro hasta aquí? Lo anterior es lo que se conoce como comunicación asertiva, es decir, tomar en consideración el punto de vista ajeno, respetar su parecer aun cuando sea distinto, manifestar opiniones sin temor a la diferencia de criterios, responder con serenidad y sencillez ante diferentes situaciones que se presenten. Su esencia radica en la habilidad para intercambiar mensajes, haciéndolo de manera honesta, respetuosa, directa y oportuna. Se puede evidenciar que la comunicación interpersonal constituye uno de los pilares fundamentales de la existencia humana, una dimensión a través de la cual se reafirma la condición de los seres humanos. La persona capaz de mantener una comunicación interpersonal asertiva, o sea, una comunicación con el otro, contribuye al bienestar y calidad de sí misma y de los demás. En este sentido, la condición del ser social hace a los sujetos partícipes de las relaciones interpersonales y de la comunicación desde el momento mismo de su nacimiento. La supervivencia y el desarrollo del individuo va a estar ineludiblemente vinculado a estas relaciones sociales y comunicativas para poder lograr el máximo desarrollo de la personalidad. Por ende, el ser social es necesario entablar una comunicación asertiva que no se ubique en los extremos de la pasividad o la agresividad, como muchas veces se puede apreciar. En el constante desarrollo de nuestra vida es necesario saber transmitir nuestro criterio y punto de vista de manera clara y concisa, permitiendo el libre albedrío de expresar nuestra manera de pensar y hasta de sentir. La comunicación es la mejor arma que todo ser humano e inclusive que nos lleva a obtener el éxito en cualquier nivel siempre, y cuando sea usada de manera respetuosa y asertiva. El ser asertivo, y yo creo que sí lo vamos a ver con más detalle, te permite tener, más adelante, el ser asertivo te permite tener criterio propio y no dejarte llevar por órdenes impuestas en las que estés en desacuerdo. Y en este punto hablaré de aquellas personas que su vida es tomada en decisiones por todo el contexto. Por ejemplo, deciden cómo vestirse, qué carrera estudiar, con quién casarse, cómo casarse, si ya es momento de divorciarse. Todo esto que las personas no son asertivas y que por la comunicación por el otro le lleva a tomar malas decisiones. El ser asertivo te permite tener tu propio y no dejarte llevar por órdenes impuestas en las que estés en desacuerdo. Ayuda a aumentar el riesgo de liderazgo y generalmente las personas asertivas tienden a tomar decisiones y guiar a otros de manera mucho más sencilla. Quienes no cuentan con este rasgo, teniendo conocimiento pleno de nuestras facultades y aceptando las derrotas y celebrando las victorias, siempre con la elegancia y sutileza de la asertividad. Veámoslo como el medio para crecer en valores humanos y promoviendo conceptos saludables, aumentando la estima personal. Desarrollando círculos donde predomina el respeto como denominador común, facilitando a veces las relaciones con el exterior y con nuestro interior. También la comunicación es hacia adentro, cómo yo me estoy comunicando, qué es lo que yo me estoy diciendo. Si yo me digo, Erika, eres una fracasada, una perdedora, mi comunicación interna lo que va a hacer es que yo me lo voy a creer, yo misma me lo voy a plantear. Mi comunicación con el exterior es minimizarme, obviamente va a tener una respuesta. ¿Qué pasa cuando pasa todo lo contrario? Cuando mi comunicación es afectiva, es positiva y demás, pues yo voy a tener otras herramientas y obviamente se va a ver totalmente con el exterior. Eligiendo lo que debe elegir, respetando a los demás, sabiendo que para exigir se debe de merecer. Si se va a comunicar asertivamente, exigiendo algo que es tuyo. Primero debes interiorizar la idea de lo que mereces plenamente, ¿vale? Lo que les acabo de mencionar. Debemos conocernos a nosotros mismos para lograr tratar a los demás, sabiendo que somos seres
con limitaciones, ponernos en nuestro sitio es la más grande victoria que puede tener el ser humano. Cuando te pones en tu sitio, logras ver todo con claridad y logras ver tu alrededor como seres humanos que, como tú, merecen ser tratados de manera respetuosa. Ese es el primer paso para lograr las relaciones interpersonales exitosas. Si no sabemos si no sabemos quiénes somos, ¿cómo podemos conocer a los demás? Y bien, voy a abrir chat. Stephanie, ¿qué te pareció? Está muy bien, Miss. Creo que la lectura no solamente nos habla de un solo aspecto, ¿no? Nos habla de manera general cómo la comunicación impacta la vida, tanto individual, tanto en tus relaciones personales, como hasta en un trabajo, cómo podríamos desempeñarnos frente a una comunidad, ¿no? Entonces creo que está muy completa, ya nada más de repente, a mí lo que me sucede a mí en clase es que el estar aquí en casa, pues de repente tengo distractores y no le he encontrado yo dónde iba usted. Entonces me inquieta saber qué vamos a hacer para que pueda yo ir sacando así como que lo principal, porque si vaya así como que, pero de lo contrario está muy bien. El documento está en la plataforma. Si hubo una distracción en este momento, puedes abrir el documento y ahí va a estar, ¿vale? Sí, Miss, de hecho estoy conectada por el otro dispositivo y lo estoy leyendo aparte del que usted ponía. Ok, Stephanie y Stephanie Carvajal son diferentes. Sí, Miss. Una persona. Ok, Stephanie Carvajal, ¿qué te pareció? Pues siempre todos utilizamos como que de manera correcta, pues cómo nos relacionamos con otras personas, pero igual muchas veces no sabemos, siento que utilizar nuestros tonos de voz y nuestra manera de expresarnos, porque al dar ideas muchas veces pues no somos claros y por lo mismo la información no llega de manera correcta. Siento que va por ahí. Ok, Navy. Pues me pareció muy buena la lectura. Realmente es algo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Muchas veces no encontramos la manera correcta de expresarnos o tenemos la idea, pero no sabemos cómo relacionarnos, cómo expresarla. Y como decía, por ejemplo, en el ejemplo del matrimonio, ¿no? Muchas veces cada quien tiene como el concepto del problema, pero no nos sentamos a dialogarlo y entonces acabamos por decir, mejor nos separamos antes de platicar qué es lo que nos conflictúa a ambos, ¿no? Sí, eso, no hombre, o sea, podría ser mi micronovela de historia de desamor por una mujer. Sí. Pero sí. Natalie. Natalie Huerta. Así, me pareció muy interesante porque a veces no llevamos a cabo bien la manera de comunicarnos. Nos queremos dar a conocer una plática o platicarles de algo, pero nuestra forma de actuar o de hablar, el tono de voz, es muy diferente a lo que queremos decir. Y eso ocasiona que ya no sea una buena comunicación y hay ahí un problema de que entonces, ¿qué quieres decir si no te pones de acuerdo con tus actos y tu voz? Muy bien. Lisette Soto. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Bueno, me pareció muy interesante y creo que es como con lo que hablábamos desde la clase pasada. La forma en la que nos expresamos y todo lo que hacemos es muy importante para ver cómo nos vamos a terminar comunicando. Precisamente por eso siempre se da una mala comunicación, porque no nos sabemos expresar desde un principio. Entonces, creo que la lectura
y bueno, todo lo que hemos hablado se torna respecto a eso. Ok, Lizeth, bueno, agradezco que hayas prendido la cámara. Les agradecería a quienes pueden prender su cámara adelante, eso sería bueno. Segundo, Lizeth, ¿te dedicas a algo como de paramédico o algo así? Soy policía. Ah, ok, digo, por la placa. Ah, sí, bueno, sí. Sí, ¿no? Soy Ok, policía. está bien, Lizeth. Y bueno, agradezco tu participación. ¿Vale? Gracias. De la cámara. Me gustaría también que los demás, si pueden, prendan la cámara. Lupita, Albino. Sí, profesora. Bueno, considero que esta lectura es muy certera porque realmente ese es un factor común y denominante en muchos aspectos de nuestras vidas, desde lo personal, desde lo profesional, desde lo familiar, porque el momento en que nosotros comunicamos de una manera errónea, que a lo mejor no lo queremos soler hacer, pero es nato, no sé, sale de la nada, y esa autoconfianza que tenemos que tener para expresar los sentimientos, para expresar lo que nosotros tenemos esa idea, ¿no? O tener un liderazgo en en un círculo, en un equipo de trabajo es importantísimo. Desde con los niños también, llevándolo a cabo hacia en punto de partida que son los niños, inclusive es eso también, ¿no? Que el poder hablar con ellos, pero porque ellos entienden otra cosa o dimensionan otra cosa, y cuando tú a lo mejor dices, es que yo no quería decirlo, ¿no? Y de repente te sientes así como que mal contigo misma, pero es eso, o sea, el saber expresarse tal como nosotros queremos saber expresarlo. Lupita, acabas de decir algo bien importante. Los niños son las personas más transparentes o son las personas que te van a decir cómo está su casa, ¿sale? Aquel niño que te puede decir, la verdad es que tengo flojera o no desayuné, dormí bien tarde, y aquel niño que dice, mi mamá dice que usted está loca, ¿no? Entonces, ahí me tocó por experiencia, no cercana, o sea, no fue a mí, pero alguien muy cerca de mi familia tenía una hija chiquita y le ocurre decir, ay, la maestra está loca, ¿no? ¿Cómo pide eso? Entonces va cuando era chiquita, y me acuerdo muy bien de eso, llega y dice a la maestra, es que mi mamá dice que usted está loca. Entonces llaman a mi tía, aquí la estoy botaneando, llaman a mi tía y dice, señora, es que su hija dijo que usted dijo que yo estaba loca. Y enfrente de su hija, pero aparte mi tía estaba en esa época de los valores, de la honestidad, hay que enseñarle y todo. Sí, maestra, yo dije que usted estaba loca, ¿no? Entonces, esa parte, o la parte contraria, ¿no? De los papás de pronto ocultan, de pronto mienten, y los niños también van sacando eso, ¿no? Entonces, la comunicación, pues también se va dando por el contexto, ¿no? El mismo contexto te va motivando a que tú puedas abrirte a comunicarte o lo contrario, ¿no? Más en los hombres, yo siento que en la comunicación en los hombres, por lo menos en nuestra cultura, es más difícil que un hombre exprese emociones, exprese sentimientos e incluso exprese si algo le duele, ¿no? O sea, realmente estas cuestiones que son mal vistas desde los constructos sociales y que para una mujer puede ser más fácil. Entonces, no crean que tienen tan fácil los hombres. Muchas gracias. Vamos con Guillermo. Guillermo 1. Guillermo 2, Guillermo... Ay, perdón. Es que tenía problemas con mi internet. No te preocupes, Guillermo. Yo siento que la lectura es muy importante, pero a veces no es que no sepamos cómo expresarlo, cómo decirlo. A veces sí nos gana la pena o los nervios, y ese es el factor que nos afecta. Sí, tienes toda la razón, Guillermo. Vivimos por constructos sociales que nos hacen creer que nosotros no tenemos que equivocarnos, nosotros no tenemos que tartamudear, nosotros no tenemos que decir una mala palabra, y entonces seguimos en ¿no? Cuando realmente podrías expresarlo de una manera tan natural que de pronto, pues también es válido que me equivoque, no pasa absolutamente nada, ¿no? Como en las tecnologías, puede ser que nos falle y no pasa absolutamente nada. Muchas gracias, Guillermo. Ya me perdí, déjenme encontrarme. Ángel, no. Brenda Monserrat. Bueno, yo siento que la comunicación, el concepto es como muy complejo, está muy amplio, y como nos dijo en la lectura,
Si no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos tratar a los demás, porque a veces en el tono de voz, en los gestos y todo eso, puedes expresar malas cosas que no quieres decir. Y uno mismo siente que está bien porque dice, ay, no, yo estoy actuando bien, y la demás persona lo ve diferente, lo ve mal. Entonces, hay que conocernos a nosotros mismos para comunicarnos con los demás. Y también es importante cuándo defender mi postura y cuándo de pronto dejar perder esta postura, ¿no? Hay guerras que en la parte de comunicación con las personas, hay guerras que es mejor perderlas. O sea, llegan a un punto en que dices, ok, ya, tienes razón, ¿no? Y es más saludable eso, que otra persona esté feliz con que haya ganado una pelea de comunicación a pelear en algo que no va a terminar. Vale, muchas gracias, Brenda. Ahora sí voy con Ángel. Sí, bueno, yo opino mucho sobre la comunicación porque yo aprendí el lenguaje de señas de los mudos. Entonces aprendí mucho a la gestualización del cuerpo, los movimientos, y muchas veces sí expresamos cosas con el cuerpo que no debemos expresar, como un movimiento enojado, un movimiento que tal vez puede incomodar o molestar a otra persona, ¿no? Entonces la comunicación es muy importante, no solo hablar, sino también con el cuerpo, con las señas. Con todo eso, la comunicación debe de ser fundamental. Oye, está genial lo que acabas de decir, Ángel. Ojalá y viéramos como el espacio, no para que nos des un curso completamente, porque sé que eso no se podría, pero que una clase nos pudieras como enseñar toda esta parte de la comunicación en señas, ¿no? Cosas sí. que podríamos. Déjame tratar de jalar el programa lo más que pueda para que nos sobre tiempo y eso sería genial, ¿no? Muchas sí, gracias. Porque yo no aprendí lenguaje de señas porque tenga yo un familiar mudo. No, de hecho no conozco a nadie. Lo aprendí más que nada por la inclusión que debe de haber sobre estas personas. Ya. Sí, eso tiene razón. Yo hace años en mi formación sí aprendí, por ejemplo, el braille. El braille es interesante. Hoy los puedo decir que ya no lo sé, o sea, ya no lo practicas, no lo sabes, pero que en su momento fue interesante, ¿no? El tratar de comunicarme con personas que eran débiles visuales. O sea, yo recuerdo, y en esa parte de inmadurez, que me decían, pon los carteles, ¿no? Yo les decía, oigan, me quedó derecho, y se reían los niños, ¿no? Y me decían, sí, está derecho, ¿no? Y ya como que reaccionaba yo, y decía yo, no, pues no. Y cómo la comunicación va siendo diferente, ¿no? Lo que acaban de decir en tiempo y forma, ¿no? Había una maestra que con mi amiga la trataba muy mal, y mi amiga se dedica hoy a la educación especial, ¿no? Y es especialista y todo. Y a mí no, a mí me decía, ¿por qué no te vienes? Y yo no, es mucha responsabilidad para mí. Pero como la comunicación implica tono, forma y cosas más allá, ¿no? Voy a tratar de hacer un espacio lo más que pueda como para reducir el programa y sería interesante que nos apoyaras en eso. Sí, cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Ángel. ¿Abraham? Buenos días, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Bueno, de la lectura de la comunicación, me parece muy interesante lo que comenta usted, que se puede, a través de la comunicación, evitar muchas cosas, como conflictos sociales o guerras. O sea, también puede ser la transmisión de ideologías y tu postura que tienes, de lo que tú crees. Así es, también eso, ¿no? Como el mundo ha sido un caos por una mala comunicación, ¿no? Porque de pronto nos damos cuenta de por ideologías, por pensamientos, incluso de personas que en nuestra vida vamos a llegar a conocer, cómo hemos peleado y demás. Bueno, prueba de ello es que no voy a entrar a detalle porque puedo causar una guerra desde la distancia, la parte de la política en México, ¿no? Como incluso yo he visto cómo he separado familias, ¿no? De que tú le vas a tal, tú le vas allá, pero bueno. Bien, chicos, voy a compartir algo súper rápido, no quiero que nos pasemos como de tiempo, ni que dejarles tiempo, más actividades, pero bueno. Ya vimos, bueno, el concepto de comunicación, que es el artículo que vimos y que trabajamos en hoy. La parte de
los fundamentos de comunicación, ese no, todavía no vamos a ver. El foro de comunicación que les invito a que participen y su tarea. ¿Cuál es su tarea? La voy a abrir. Su tarea es realizar un mapa mental sobre el concepto de comunicación del artículo que acabamos de ver, ¿sale? Y de la retroalimentación que hicieron sus compañeros. Es lo único que voy a pedir. Tú puedes hacérmela en cualquier plantilla, en la que te sientas más a gusto, en la que te sientas como más agradable, ¿no? ¿Qué les voy a pedir? Bueno, nos quedan 6 minutos que empiecen a abrir. Hay diferentes plataformas, ¿no? ¿Dónde puedes hacer el mapa? Va a ser pues a tu comodidad, a tu sugerencia y bueno. Vamos a ir cerrando entonces en esta parte. Les voy a preguntar primero de manera voluntaria y después de manera punitiva, ¿qué se llevarían de la clase del día de hoy? ¿Quién dice yo? Yo creo, Miss, que el tener mucho en cuenta cómo comunicarnos y conocernos a nosotros mismos, porque es muy importante todo eso para hacer una buena comunicación con las demás personas. Muy bien, Brenda, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eso es algo que podría ser elemental, que de pronto nosotros podríamos decir como adultos, bueno, yo me conozco el mismo, pero la realidad es que no. Muchas veces nosotros no sabemos el potencial que podríamos tener, ¿no? O yo lo veo, sobre todo cuando trabajo con adolescentes, a mí me llama mucho la atención cómo de pronto las adolescentes tienen tantas inseguridades cuando el mundo entero tiene otra perspectiva diferente de ellas, ¿no? O de ellos, ¿no? O cómo los jóvenes de pronto dudan de ciertas cosas y, bueno, a todos también nos llega a pasar, ¿no? Hoy que ya estoy rayando el 4º piso, me doy cuenta que debería de ser la vida al revés, como que con este pensamiento de los 40 que te da la experiencia, tener la parte en la juventud. Pero sí, de pronto tenemos nosotros que creer y de pronto nosotros tenemos que creernos en nosotros mismos. O sea, el diálogo interno de qué es lo que yo quiero lograr, de plantearme metas, de plantearme que si yo quiero algo lo tengo que obtener, aunque vaya paso a pasito. ¿Vale? Lizeth Soto, cuéntanos. Perdón, Miss. De esta clase me llevaría que de igual manera creo que tendríamos que checar todos los factores que conllevan, ya ahorita que todos participamos, o sea, tiene razón, a veces no solamente es la forma de saberse expresar, son muchas cosas que también dependen de nosotros mismos y todo eso lo debemos de considerar para poder comunicarnos de una forma correcta. Y pues seguir aprendiendo, seguir ilustrándose uno para que eso mismo nos pueda ayudar. Claro que sí, Lizeth. Pero en general, ¿les gustó la dinámica de hoy? ¿No les gustó? ¿Se les hizo pesada de que estuve leyendo como muy rápido? No, sí estuvo, de hecho la clase es muy amena. Ok, está bien, gracias, Lizeth. Lupita. Bueno, profesora, pues lo que me llevaría es en cuestión de esta asignatura, es esa reflexión muy interna, muy interpersonal con los demás, muy asertiva que tenemos que, en mi caso, modificar, porque sí, exactamente, la comunicación es, digamos que es el lenguaje general de todo ser humano que debemos de ir modificando para de verdad expresar lo que verdaderamente queremos y cómo saberlo expresar. Ok, gracias, Lupita. Navy. Me gusta su clase y me llevo pues el aprender a dejar un poquito la pena para poder expresarnos y la idea de saber cómo expresarnos, ¿no? Y el tener la confianza de decir lo que pensamos. Y algo que te voy a aumentar, Navy, es que cada uno de nosotros tiene cierta esencia en cómo nos comunicamos. Hay personas que de pronto pueden ser muy secas, pero que esa es su forma de comunicarse y se comunican muy bien. Y hay personas que pueden ser totalmente en tono y forma y también se pueden comunicar muy bien, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿por qué es tan importante la comunicación en la educación? Bueno, porque un docente
te puede motivar o te puede decir, no, yo ya no quiero regresar a la escuela, ¿sale? Entonces, siempre hay que tener en claro eso, que un docente en el tono y forma te va a motivar, y obviamente en el discurso, o te va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero regresar a la clase, yo no quiero entrar a clases y demás, ¿sale? Muchísimas gracias, Nayli. Ahora, Sí, profesora. Abraham. Una disculpa, es que se me está yendo el internet. No te preocupes, es totalmente aceptable que en este tipo de educación te falle el internet, entonces tú no te preocupes, es parte de... Bueno, ¿le respondo? Sí. Bueno, yo me llevaría de la clase el aprender a conocerse uno mismo, el saber expresarse. Bueno, en mi caso yo suelo ser muy callado, muy tímido, o sea, penoso. Pero cuando me enojo, suelo ser muy, ansioso. Ya. Entonces sería la forma de aprender a comunicarme y de pues, aprender a conocerme a mí mismo como pues, para lo que estoy estudiando, que es pedagogía, saber cómo tratar a la gente. Así es. De cajón vamos a tratar con gente, ¿no? La pedagogía implica trabajar con gente que de pronto va a venir agresiva a un curso, trabajar con gente que va a querer como demostrar que sabe más que tú, trabajar con gente muy amable, trabajar con gente muy penosa, que de pronto vas a tener que guiar paso a paso, ¿no? Entonces, pero también es algo muy satisfactorio. Entonces, de mi parte sería todo, chicos y chicas. Les dejo la tarea del mapa, les dejo lo del foro y nos estaríamos viendo la próxima semana. Que tengan un excelente y maravilloso fin de semana. Gracias, Miss. Igualmente, Gracias, buen hasta día. luego. Gracias, igualmente. Entonces, Hasta luego, profesora, que esté muy bien. Hasta luego. Bye.